El ciudadano es normal que tenga un jaleo y que no sepa a quién se tiene que dirigir, ¿no? Entonces, cuidemos nuestras imágenes de marca. ¿Os imagináis que Zara o el Corte Inglés cada 4 años cambiara los logos? O que Zara estuviera con un logo diferente. Zara, Cádiz. Zara, Vigo, con un logo totalmente diferente. Esto crearía confusión y no daría un mensaje unitario ni un mensaje de marca de esa entidad, ¿no? Entonces, la importancia de cuidar nuestra presencia y nuestra imagen para facilitar la comunicación con los ciudadanos. Las administraciones públicas, además, no sabemos comunicar y tenemos que partir de esta base. No sabemos comunicar, entre otras cosas, porque no lo hemos necesitado. Éramos la administración. ¿Que no sabes cuál es el INSP? Bueno, pues ya lo buscarás. No lo hemos necesitado. Lo que pasa es que las cosas han cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la primera de ellas, Internet. Internet cambia la forma que tenemos de acceder a la información. Ahora los ciudadanos, cuando quieren buscar algo de nuestra administración, se ponen en Internet. Por eso tenemos que cuidar nuestra imagen de marca y nuestra imagen digital. Porque lo que aparezca en Internet es lo que el ciudadano va a recibir. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que empezar a prestarle más atención a las páginas web. Contenidos actualizados, que sea fácil de utilizar, que se pueda visualizar a través de dispositivos móviles, es decir, que sea responsive. Entonces, la importancia de Internet cambia además con algo que estamos viviendo con la implantación de la administración electrónica. Hasta hace 15 o 20 años, ¿cuál era el lugar en el que nosotros nos comunicábamos con los ciudadanos? Pues eran las dependencias administrativas. Los ciudadanos venían y nosotros les dábamos la información que ellos necesitaban y nos comunicábamos. Cuando aparece Internet ya les decimos cuando vienen a las oficinas y si quieres más información, tienes la página web, lo buscas ahí. ¿Pero qué nos pasa ahora con la implantación de la administración electrónica? Que los ciudadanos ya no vienen a nuestras dependencias administrativas, porque pueden hacer los trámites pues, a través de Internet, en su casa o en el móvil. Entonces, si no vienen a nuestras oficinas, ¿cómo les vamos a contar las cosas que hacemos? ¿Cómo les vamos a contar que hemos sacado una nueva ayuda, o hay una nueva iniciativa, hay un nuevo proyecto? Hay quien dice, bueno, para eso está la página web. Claro, pero no todos nos levantamos por la mañana, nos metemos y decir, a ver, ¿qué ha sacado de nuevo hoy el Ministerio de Sanidad? A ver, ¿qué hay en la Concejalía de Deportes nuevo? No lo hacemos. De hecho, yo os animo a que vayáis a vuestras administraciones públicas y al servicio, si tenéis un departamento de comunicación o al servicio de informática, y os den las estadísticas de Google de accesos a las páginas web de vuestro ayuntamiento. Oh, sí que se ha caído la O. Es una señal. Se queda ahí. Vale. Bueno, sí, continuamos. Nos habíamos quedado en que tenemos las personas que vienen a nuestras administraciones públicas, hemos perdido un canal para poder comunicarnos con ellos. Necesitamos espacios para poder comunicarnos con los ciudadanos. De ahí que las redes sociales ahora mismo se han convertido en una oportunidad, porque hemos encontrado un punto en el que podemos conectar con los ciudadanos, en donde ellos se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros, a su vez, podemos transmitirles la información. O podemos comunicarnos o podemos responder a sus preguntas. De hecho, como anécdota, comentar que nosotros en el Ayuntamiento de Calpe contestamos más preguntas a través del servicio de mensajería de Facebook que del buzón del ciudadano, por ejemplo. Entonces, esto está haciendo que se cambie la forma de trabajar. Por eso, la implantación de la administración electrónica nos obliga a hacer más esfuerzos en comunicación. Además, el modelo de comunicación ha cambiado, no solo con respecto a las administraciones públicas, también con el resto de la sociedad. Y para ponerlo de forma muy simple, antes las administraciones públicas teníamos información que se la pasábamos a los medios de comunicación, que eran la que los transmitían a los ciudadanos. Hoy en día, las propias administraciones públicas podemos comunicar directamente con el ciudadano.
porque además la información que generamos en las administraciones públicas cada vez tiene menos cabida en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, si por ejemplo pocos medios ya vienen a cubrir los plenos del ayuntamiento, bueno, no pasa nada. Nosotros lo retransmitimos en streaming a través de YouTube y a través de nuestras redes sociales. ¿Que se celebran, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa? Esto lo cuento porque fue el top 10 de todas las emisiones que hemos hecho en directo desde el ayuntamiento. ¿Qué hacemos? Lo retransmitimos nosotros en directo. Nos hemos convertido en productores directos de información. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para difundir todas las noticias que generamos? Pues creamos un boletín informativo que enviamos por email a aquellas personas que se quieran suscribir. Entonces, nos hemos pasado de tener que necesitar a los medios de comunicación para llegar al ciudadano a que con las nuevas herramientas de comunicación seamos productores nosotros de información. Eso nos obliga a saber de comunicación y, bueno, pues tener que ejercerla. A mí me gustaría que cuando pues, volváis el lunes, porque el viernes, bueno, el congreso se acaba mañana, ¿no? Cuando lleguéis el lunes a cada uno a vuestra administración pública, tengáis algunas claves o algunas ideas de cómo podemos mejorar la administración, podemos mejorar la comunicación en vuestra administración. Esas claves, una de ellas, para mí, que me parece que es una de las más importantes y de la piedra angular, es separar la información de servicio público de la información de contenido político. ¿Esto es fácil? No. Es muy difícil. Pero hasta que no empecemos a diferenciar lo que es comunicación política de lo que es información de servicio público, si no, no vamos a hacer nada. Hay ya una sentencia en la que se ha condenado a un gobierno autonómico por hacer política en las redes sociales institucionales. Porque las redes sociales de un ayuntamiento, de un ministerio, no es de la persona que está ocupando ese puesto, es de los ciudadanos. Esta sentencia, que es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, del 2 de abril de 2018, yo he extraído un párrafo que me parece clave, y es el siguiente. El uso del perfil oficial supone una ventaja clara en el juego político que rompe con la necesaria neutralidad de los medios públicos, sin olvidar que los mismos se encuentran financiados por recursos públicos y que la labor de redacción se encarga a empleados al servicio de las administraciones públicas. Es decir, las cuentas de un ayuntamiento son de los ciudadanos y hay que ofrecer información que sea de interés para ello. ¿Cómo lo podemos visualizar o cómo lo podemos ver esto? Porque, claro, luego tienes por un otro lado la parte política que dice, ostras, pero yo tengo que contar algo. Se puede dar la situación que en un momento dado empecemos a tener dos departamentos de comunicación que sean paralelos. Por un lado, un departamento de comunicación que haga comunicación de servicio público y, por otro lado, una serie de personas que hagan comunicación de contenido político. Imaginaros el caso de que inauguramos un colegio. Pues el departamento del cargo político dirá, Pepito Pérez inaugura el colegio, que es un poco lo que ha venido pasando hasta ahora. ¿Qué haríamos en comunicación de servicio público? Pues a lo mejor podríamos grabar un vídeo mostrando las instalaciones de ese nuevo colegio y haríamos una campaña de email marketing para enviárselo a los padres y a las madres para que lo conocieran. Podríamos crear una infografía en la que expliquemos cómo se llegan en autobús desde diferentes áreas, cuáles son los autobuses que se pueden coger. Podríamos, por ejemplo, una entrevista con las personas que van a llevar el comedor para que expliquen un poco cuál va a ser, bueno, pues los menús que se van a hacer. Es decir, porque al ciudadano lo que quiere saber es esa información de servicio público que le va a ayudar. En los casos en los que no se pueda dar, ¿qué es lo que estamos pasando? ¿Qué puede ser? Bueno, pues un 90-10, perdón. Un 90% de información de servicio público y un 10% de ese contenido más de gestión política. ¿Que es algo que cuesta? Muchísimo. Y, de hecho, ya lo estamos viendo y yo lo he vivido en primera persona en las pasadas elecciones, pues porque recibí llamadas de 3 ayuntamientos en los que tuve que intervenir o mediar, bueno, pues para que las cuentas
de redes sociales estaban en manos de asesores políticos, no se las llevará. De hecho, hay un ayuntamiento que la persona que se fue cogió y cerró las cuentas en Twitter y en Instagram y desapareció. Entonces han tenido que volver a empezar de cero. Entonces, la necesidad de separar la información de servicio público de lo que es información de contenido político. Otra de las claves es la profesionalización de las acciones de comunicación. Hasta ahora hemos ido llevando la comunicación un poco como se ha podido, ¿no? Pues entre asesores, becarios en algunos casos, o directamente pues, personas que se dedican a la documentación o incluso a la informática, que lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Yo recibí una llamada de una persona que trabaja en una administración pública y dice, me ha caído un marrón que no veas, Amalia. Y yo, dice, porque me han dicho que tengo que abrir los perfiles en redes sociales. Digo, pero tú eres informático. Dice, por eso me han dicho que como es de ordenadores... Claro, dices, no. Tenemos que empezar a profesionalizar lo que es esa acción de comunicación. ¿Qué cosas podemos hacer para profesionalizarlo? Primero, la creación de departamentos de comunicación, que va mucho más allá de los gabinetes de prensa. Prensa es una parte, pero ahora hablamos de algo mucho más amplio. Creación de unos departamentos de comunicación que estén dentro del organigrama de la propia administración. Chema Ramírez o María José Canel sitúan que ese gabinete, ese departamento de comunicación, tiene que estar en un nivel de dirección. ¿Por qué? Porque la comunicación es algo transversal y tiene que estar en el ámbito de la dirección para que pueda llegar, digamos, a todos los departamentos que están en esa administración. En esa creación de departamentos de comunicación tienen que empezar también a haber procesos para selección de funcionarios que tengan el perfil de comunicación. Si no, lo que hablábamos antes de la comunicación política estará muy complicado. ¿Por qué? Porque si las personas que tienen que hacer la comunicación en un ayuntamiento o en un ministerio o en una consejería es la persona que la ha nombrado el político que está ahora mismo en el poder, claro, sus objetivos son diferentes del que está trabajando para el ciudadano y no tiene esa vinculación. Yo estoy en un caso atípico porque estamos en un departamento de comunicación que somos 3 periodistas y las 3 somos funcionarias de carrera. ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite poder hacer muchas más cosas que en el caso de que pues fuéramos personal de confianza o personal eventual, ¿no? Que es, en este caso, pues mirar más por la comunicación de lo que puede interesar al ciudadano y en un momento dado decir, pues mira, como ahora estamos en periodo electoral, esto no se puede publicar. No sé si alguno de vosotros visteis en las pasadas elecciones la guía que redacté sobre lo que se puede comunicar o no cuando estamos en campaña electoral. Fue algo que hice, en primer lugar, para mí, pues con la LOREC y con las instrucciones de la Junta Electoral, pues para ver qué se puede comunicar o no, y lo que hice fue compartirlo en el blog, ¿no? Bueno, pues es sorprendente que me llamaron pues muchos muchos secretarios de ayuntamiento preguntando que, claro, que esto le había generado muchas dudas, porque hay muchas cosas que no se pueden comunicar cuando estamos en campaña. Incluso ahora el otro día me llamó una persona, pero si ahora son campañas nacionales, en mi ayuntamiento sí que podemos anunciar hacer una inauguración, ¿no? No, porque afecta. Es decir, no podemos comunicar lo que queramos cuando estamos en una administración pública, por ejemplo, cuando estamos en un periodo electoral. Claro, pero la persona que está ocupando el cargo político le dice, bueno, como esto va, según si te denuncian o no, pues nos arriesgamos. Aparte de los perfiles profesionales de comunicación, necesitamos incorporar nuevos perfiles a la gestión de comunicación en las administraciones públicas. Por ejemplo, webmasters, que son las personas encargadas de las páginas web. Personas que estén todo el día pendientes de subir contenidos, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos dar más rapidez de carga a esa web, ver qué contenidos son los que más interesan, hacer mapas calientes para que esa información sea la primera que ver el ciudadano, de cómo podemos incrustar, por ejemplo, vídeos en la página para que resulte más atractivo. Bueno, pues esos perfiles, community managers, es decir, personas que sepan gestionar redes sociales. Lo de las redes sociales es bastante curioso porque es verdad que cuando empezaron eran muy sencillas de gestionar. Además, a ver, todos sabemos publicar en Facebook, ¿no? Yo incluso mi hija, que tiene 12 años, publica genial en Instagram.
pero el que publique en Instagram no quiere decir que sepa gestionar redes sociales. Entonces, esto además cada vez se complica más. ¿Por qué? Pues porque nos han metido el algoritmo del PageRank, nos han metido una serie de factores que hace que se dificulte el alcance orgánico y que si no sabes cómo funcionan las redes sociales puedes estar publicando y puede ser que no lo esté viendo nadie. Aparte que el contenido cada vez tiene que ser más elaborado para conseguir eso que llamamos en marketing engagement, ¿no? Que es que el ciudadano o la persona se engancha a nuestros contenidos para seguir viéndolos. Necesitamos especialistas en SEO, en marketing, en creación de contenido audiovisual. Uno de los reyes de la comunicación es el contenido en vídeo. Entonces, necesitamos crear contenido en vídeo en las administraciones públicas para que pueda llegar al ciudadano. Necesitamos diseñar estrategias y planes de comunicación y evaluar su gestión. No puede ser que estemos invirtiendo a lo mejor en redes sociales y no tengamos el ROI, ni sepamos qué está pasando con ese dinero y esa inversión, si está funcionando o no está funcionando. Generalmente, los jefes siempre te preguntan, ¿hemos aumentado el número de seguidores en Twitter? O sea, no, pero es que a lo mejor no lo necesitamos. Si somos una población de 800 habitantes, no podemos pretender tener 2 millones de seguidores. Necesitamos llegar al máximo posible de nuestra población. Y lo que es más importante, fijarse, los comentarios que hay, las veces o la cantidad de veces que la gente comparte ese contenido, ¿no? Esos son algunos de los factores y de las cosas que tenemos que ver de cuál es nuestra gestión, por ejemplo, en el caso de redes sociales. Elaboración del Estatuto del Funcionario de Comunicación. Esto tiene mucho que en relación en la vertiente que tenemos los periodistas, que somos funcionarios de carrera, que por un lado somos servidores públicos, pero por otro lado, como periodistas, tenemos una serie de códigos éticos y profesionales en el ejercicio de nuestra profesión que debemos respetar, porque, entre otras cosas, bueno, pues somos el garante del artículo 20 de la Constitución del derecho a la información, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos ciertas peculiaridades y que incluso, estando en la Administración, podamos dar un paso más allá. Yo os pongo, por ejemplo, un ejemplo de algo que hemos hecho y es que, bueno, hemos elaborado una serie de directrices en el ejercicio de nuestro trabajo. Una de ellas, por ejemplo, es que no sacamos las fotos de menores en redes sociales del ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque aunque tengamos el consentimiento de los padres y hayan firmado, creemos que los menores tienen el derecho al anonimato. Y no debemos facilitar en las redes sociales de una administración pública fotografías de menores donde se les reconozca. ¿Esto quiere decir que tienen que salir los menores de redes sociales? No. Pero pueden salir de espaldas, pueden salir pues desde lejos que salgan, que no se les vea. ¿Pero es necesario que salgan? No. Estas cosas es cuando estás trabajando en la gestión de redes sociales. Yo colaboro con la Guardia Civil y doy charlas a padres y a diferentes colectivos. Cuando la Guardia Civil te encuentra, te dice que ha encontrado ficheros en pederastas con niñas haciendo gimnasia rítmica que las han sacado de Internet y de Facebook. Y dices, ostras, pues ¿es necesario que salgan los niños? No. Creemos que es algo que no debemos pues, fomentarlo, sobre todo en edades muy, muy tempranas, y bueno, pues hemos tomado ese compromiso profesional y ético de no sacar fotos de menores. Entonces, bueno, pues lo llevamos a la Junta de Gobierno, nos lo aprobaron, y bueno, pues tenemos un refuerzo extra como garante de ciertos derechos de los ciudadanos. La comunicación ha cambiado. Esta es otra de las claves. Tenemos que empezar a olvidarnos. Yo tengo una lucha personal, Borja por ahí también sí que lo sabe, y Ana Perales, contra los saludas. Esos famosos documentos que no sirven para nada, hemos hecho, ¿no? Decimos la gente que hemos trabajado durante muchos años en comunicación, en administraciones públicas, que hacemos saludas como churros. ¿Por qué? Porque no los has hecho todos. De hecho, siempre decimos, ostras, ¿y si cogemos uno de hace 5 años, le cambiamos el nombre y lo ponemos a ver si no se dan cuenta? No se darían cuenta. Porque, y encima, si es otro alcalde, ya ni os cuento. Entonces, los saludas, ¿qué aportan? Tenemos que ver otras formas de poder comunicarnos. Necesitamos nuevos formatos, los podcasts, por ejemplo. Si veis, está celebrando la Feria del Libro en Frankfurt y ponía lo que el libro se oye, ¿no? El espectacular aumento del contenido sonoro. Nosotros lo estamos haciendo en pruebas
haciendo grabaciones, por ejemplo, de información que es de interés para los ciudadanos, utilizando los recursos que tenemos, porque lo bueno que tenemos en las administraciones públicas es que la información la tenemos a los profesionales, entonces solamente nos falta darle el formato que sea interesante para el ciudadano. ¿De qué estamos haciendo podcast? Pues estamos haciendo podcast, por ejemplo, pues hablando con médicos del centro de salud que nos digan, a ver, contra el mosquito tigre, por ejemplo, ¿no? Y les preguntamos las dudas esas. ¿Pero es verdad que la sangre fría o la sangre caliente? ¿O es verdad que si te pones crema te pican más? Todo este tipo de cosas. Entonces, hacemos grabaciones de 5 minutos, a veces se pueden ir un poco más, y ¿eso qué hacemos? Pues lo compartimos en plataformas como Spotify, iTunes, iVoox, lo que quieras. Es decir, contenidos generados por la propia administración a disposición de los ciudadanos. Nuevos formatos como los videotutoriales. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo ahora ya me he acostumbrado a que cuando no sé algo, no sé hacer algo, por ejemplo, que sé, la tarta de 3 chocolates, o cuando te viene tu hija y dice, tengo que hacerme un disfraz en goma eva. ¿Goma eva qué es eso? ¿Qué haces? Vas a internet y pone cómo hacer la tarta de 3 chocolates, ¿no? Y te lo pone en un videotutorial. Bueno, pues hagamos las administraciones públicas lo mismo. Un videotutorial de cómo solicitar el certificado de empadronamiento. O cómo podemos pedir esta ayuda de tal. Utilizamos esos mismos canales. Si tenemos la información, simplemente es encontrar esos nuevos formatos para poder retransmitirlo, para poder comunicarse a los ciudadanos. Las infografías, poder hacer infografías que de un golpe de vista los ciudadanos lo puedan entender y sobre todo compartir. Las infografías se han convertido en algo genial para poder compartir por WhatsApp. Tú haces una infografía explicando cómo sacar el carnet de la biblioteca, lo empiezas a soltar en las listas de difusión de WhatsApp, ¡buah! Y eso se difunde por todos lados. Entonces, incluso a veces nos llega a nosotras, vemos como la cadena nos termina llegando a nosotras, y dices, si es que lo hemos sacado nosotros, ¿no? Y ves cómo se comparte, y sobre todo pues en ayuntamientos es una forma de comunicación muy rápida. Los webinars, las wikis, utilicemos todos estos nuevos formatos que están ahora disponibles. Veamos nuevos canales, las newsletters o los boletines. Bueno, nosotros cuando pusimos en marcha en el ayuntamiento un boletín con la información, lo hacemos semanal, sale los viernes, con la información más importante que hay en soporte digital, pensamos, ¡buah! Esto no va a tener ningún éxito porque nadie lo lee. Y ahora solamente vemos vídeo. Pues no es verdad. Porque cuando es información de interés, publicamos las nuevas ayudas que han salido, publicamos la agenda cultural, todo este tipo de cosas. En la primera semana se nos habían suscrito 600 personas. Estamos hablando de una población de 20.000. Entonces, los ciudadanos sí que quieren información de las administraciones públicas, pero lo que quieren es información de interés para ellos, ¿no? WhatsApp y la mensajería instantánea, los chatbots, los foros, las apps, las redes sociales, ¿no? También tenemos que adaptar el lenguaje y el estilo a una nueva forma de comunicarnos. Tenemos que simplificar el lenguaje, hacer lo que los ciudadanos nos puedan entender, olvidarnos de nuestra jerga. Somos un colectivo que tenemos un lenguaje propio, el lenguaje administrativo. Entonces, tenemos que pensar que los ciudadanos no tienen por qué entender ese lenguaje administrativo y tenemos que adaptarnos a un nuevo estilo y una nueva forma de comunicar. Además, tenemos que podemos utilizar nuevas técnicas de comunicación. El inbound marketing, el storytelling, el email marketing. Todas estas herramientas que ya se están utilizando en el mundo del marketing, no es que sea algo nuevo, se llevan utilizando 5 o 10 años, tenemos que empezar a adaptarlas para estar acorde a la comunicación que tienen los ciudadanos y que reciben por otros canales. Porque por mucho que estemos hablando de innovación y administración electrónica, si al final nos seguimos transmitiendo la información con herramientas de hace 10 años, no hacemos nada, porque no llegamos al ciudadano, ¿no? Es como las redes sociales. Cuando a mí me preguntan, dice, ¿crees que son la mejor herramienta de comunicación? No, no creo que sean la mejor herramienta de comunicación. Es más, las cosas se empiezan a vislumbrar como empieza a haber un descenso de lo que son las redes sociales en cuanto a su utilización. Pero hoy por hoy es donde están los ciudadanos y las administraciones públicas tenemos que estar donde están los ciudadanos
para poder comunicarnos con ellos. Si ahora están en redes sociales, estamos ahí. Cuando cambien, iremos a otro sitio. ¿Por qué? Porque si no, no llegaremos. Y no podremos decirles qué es lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando y haciendo para ellos. Yo os quiero poner aquí ahora un vídeo, que esto tiene relación con... A ver si se escucha. A ver, un segundito. A ver. Beyond our world, there's another world. Este es el proyecto de And it's Facebook right para el here. 2020, Horizon. On my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide / self-appointed spokes avatar, here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. Boop. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Woo! Debbie gets it! Esto... Wow. Esto, el año que viene, el 2020, es el nuevo proyecto que va a sacar Facebook. Y aunque ahora nos parezca surrealista, nosotros estaremos todos ahí. Es más, hay una cápsula del tiempo, no sé si está Pedro por ahí, que preguntaban, ¿no? Que, ¿cómo os veis la administración dentro de 5 o 10 años? Yo me la imagino así, un Second Life. Es decir, estaremos en nuestra casa, ya no serán unas gafas tan grandes, seguramente serán más pequeñas, y pues con nuestras credenciales accederemos, por ejemplo, a tramitar con administraciones públicas, con nuestro avatar, y nos dirigiremos, por ejemplo, a agencia tributaria. Habrá una persona allí que será un avatar de un empleado público con el que, bueno, pues nos intercambiaremos y tal. ¿Esa persona dónde podrá estar? Pues podrá estar en su casa. Cuando a mí me preguntan el tema del teletrabajo, el teletrabajo será obligatorio. ¿Por qué? Por una cuestión de emergencia climática. Entonces, cada vez se trabajará más y yo la administración me la imagino que bueno, pues será algo parecido a esto, ¿no? Otra de las claves para mejorar la comunicación desde las administraciones públicas con los ciudadanos es que no puede haber comunicación externa si no hay comunicación interna. Si poco hacemos de comunicación externa, ya de comunicación interna ya ni hablamos, ¿no? Porque la comunicación interna no es solo el tablón de anuncios, enviar una nota de régimen interno o un correo a todo el personal. Eso no es comunicación interna. Pueden ser canales, bueno, pues que lo podemos utilizar, pero no es comunicación interna. Tenemos un grave problema de comunicación en las administraciones públicas a nivel interno, porque la comunicación interna sí que existe, pero si no la gestionamos, son bulos, son rumores. La comunicación interna puede ser offline o puede ser digital, ¿no? Y tenemos un caso, por ejemplo, en la Diputación de Castellón, con Borja, donde tienen implantado Yammer, ¿no? Que está dando muy buenos resultados y todos los que queréis seguir la pista, pues lo podéis ver todo el trabajo que están haciendo ellos como herramienta. Una herramienta que vale 250 € al año. Y alguien dice, es que necesitamos una herramienta digital, necesitamos espacios para comunicarnos. Y no me vale el espacio físico, porque en el espacio físico llevamos trabajando 10, 15, 20 años y no hemos conseguido que haya comunicación interna. Entonces, vamos a ver si utilizando las herramientas digitales conseguimos que haya comunicación interna. La comunicación interna tiene innumerables ventajas para afuera y también para adentro. Lo primero es que si nosotros hacemos comunicación externa,
nos empezamos a dar cuenta que tenemos que tener un buen engranaje dentro. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tenemos que trabajar de forma más coordinada, porque lo que no puede ser es que publiquemos en la web, por ejemplo, un decreto de una ayuda, por redes sociales lo comuniquen cuando quieren, en la atención al ciudadano por otro lado. Entonces, ¿qué nos obliga a eso? A trabajar y a crear protocolos de actuación. ¿Qué nos obliga además? A trabajar de forma coordinada y hablando unos departamentos con otros. Porque es muy habitual que estemos trabajando con compañeros que hacen los de ahí arriba. Ni idea, son los de urbanismo, pero yo no sé qué hacen esta gente. La comunicación nos obliga a comunicarnos, a interrelacionarnos con nosotros, porque además la comunicación interna facilita los nexos entre todas las partes de la administración, porque todos comunicamos. Comunica la persona que está atendiendo al público, y además es el primer, digamos, es la trinchera de la imagen que se lleva del ciudadano sobre la administración pública. Comunica la persona que redacta los decretos, comunica la persona que coge el teléfono, comunica, todos comunicamos y tenemos que saber cómo comunicar. Es decir, ¿qué decimos cuando atendemos a la gente? ¿Qué información tenemos? ¿Cómo se la damos? ¿Que hemos creado un vídeo tutorial de cómo se pide el certificado de empadronamiento? Pues muy bien, las personas que están atendiendo al público lo tienen que saber, los que cogen el teléfono también lo tienen que saber, incluso personas de otros departamentos por lo menos conocer que existe. Pero para eso necesitamos herramientas para poder compartir esa información, ¿no? Pues ahí están algunas de estas, como Yammer, Slack. Pero entre las innumerables ventajas que tiene para la propia administración, para mí hay una que es clave, y es que facilita el sentido de pertenencia a una administración, que es algo que nos falla. Es decir, nos pasamos 7, 8 horas diarias en una administración. Además, por nuestra propia conducción de funcionarios de carrera, estamos años en la misma organización y, sin embargo, no nos sentimos parte de ella. Hay excepciones, evidentemente, pero en general no ves esa unión y ya no digamos el decir que trabajas en cierta administración, ¿no? Porque entre la mala imagen que tenemos los empleados públicos, que casi escondemos a nuestros conocidos para que no sepan dónde trabajamos, bueno, pues la comunicación interna permite mejorar esa motivación y ese sentido de pertenencia en cuanto empiezas a conocer al resto de la organización. Cuando estaba en el SERVEP, ahora Labora, mi compañera Ana Perales, pusimos en marcha un boletín que se llama un boletín interno, que se denominaba Somos SERVEP. Y contábamos cosas de la propia organización, pero no de la organización, sino de las personas que trabajábamos en esa organización. Y, por ejemplo, hacíamos entrevistas a gente, incluso cuando había alguien que conseguía un reto, pues a lo mejor teníamos una escritora, así descubrimos que teníamos Begoña Valero, que es una escritora, trabajaba en nuestra propia organización y le hicimos una entrevista. Entonces, utilicemos todas las herramientas de comunicación interna para mejorar ese sentido de pertenencia, porque esto nos ayudará a comunicar mejor con los ciudadanos. Y el quinto de esas claves es poner al ciudadano en el centro de la comunicación, ¿no? Él es el auténtico protagonista de nuestro trabajo. Para poner al ciudadano en el centro de atención tenemos que hacer una escucha activa. Es fundamental la escucha activa, escuchar lo que los ciudadanos nos tienen que decir, lo que piensan, lo que opinan. ¿Para qué? Pues para poder mejorar en nuestro trabajo. Está claro, y yo en redes sociales lo he visto, he tenido muchos trolls, muchos haters, y es verdad que hay mucho ruido alrededor. Pero si somos capaces de hacer una escucha activa y ver esas propuestas y esas cosas que nos dicen que los ciudadanos, que son buenas, que nos aportan a la organización, y lo trasladamos a cada uno, a cada departamento, mejoraremos los servicios y la atención que ofrecemos a los ciudadanos, ¿no? Porque eso de 4 ojos ven más que 2, pues imaginaros un montón de ciudadanos diciendo, oye, ¿y por qué esto no lo ponéis delante? ¿O por qué no podéis añadir un botón? Es verdad que hay cosas que piden que no se pueden hacer, pero hay otras que sí que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? La comunicación ha dejado de ser unidireccional para ser bidireccional. Antes las administraciones públicas comunicamos y ahí te quedas. Y si quieres una queja o sugerencia, ¿no? Hoy en día, ¿quién pone una queja o una sugerencia? Teniendo Twitter. Tú pones esto en Twitter,
a los 2 o 3 políticos los mencionas y ya no te digo si tienes una foto o un vídeo de lo que quieres denunciar. Y eso se les atiende, que también muchas veces hay que frenar al vamos a ver, primero, esta persona tiene 4 seguidores. Y vamos a verlo con calma, que no es todo son crisis, ¿no? Tenemos una crisis en redes sociales, no tenemos, por suerte, en el 99% de los casos, una crisis en redes sociales. Lo que tenemos es un comentario negativo que no te gusta, ¿no? Que es diferente a una crisis en redes sociales. Pero hoy en día la comunicación es bidireccional, es mucho más fácil saber lo que los ciudadanos opinan. Por eso, en muchos ámbitos y en muchas administraciones no gusta estar en redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú estás en redes sociales, los ciudadanos pueden decirte lo que no te gusta. Y eso, de hecho, hay administraciones públicas que tienen bloqueado el que puedas poner comentarios en Facebook, por ejemplo. O los borran. Y dices, ¿cómo es posible? Está claro que si no nos gusta, claro, es verdad, hay una barrera y para eso, bueno, pues está en la política que tú puedes escribir, por ejemplo, en la política de Facebook, en el apartado que tienes, pues pones las condiciones de cómo se tiene que, o las líneas que no se pueden pasar, pues de utilización de insultos, de, bueno, pues todo este tipo de cosas, pero si hacen una crítica, la tenemos que asumir. El problema ahora es que es visible, y claro, ya no nos gusta tanto, ¿no? Otra de las claves de poner al ciudadano es que tenemos que pensar que la ciudadanía se está empoderando en cuanto a la comunicación hacia las administraciones públicas. ¿Por qué? Si os dais cuenta, por ejemplo, en un perfil de Twitter tenemos el mismo espacio, las mismas herramientas, una administración pública, por muy grande que seamos, y un ciudadano. Bueno, sí que tenemos, es verdad, a lo mejor en Facebook tenemos alguna función más, lo típico de empresas y tal, pero, por ejemplo, Twitter es exactamente igual, tiene las mismas herramientas que nosotros. Esto ha supuesto un empoderamiento para la ciudadanía, y ya no solo con esas plataformas, sino, por ejemplo, con otras como Change.org. A mí siempre me dicen, ponemos esa medida que... Sí, y que no te encuentres un Change.org con 500.000 firmas en contra de esa medida, a ver quién no la cambia o se lo replantea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de herramientas que, bueno, pues el ciudadano las está utilizando, ¿no? Y luego la importancia de este punto de la comunicación, que es clave para implantar el gobierno abierto. Yo no entiendo una administración pública que diga que está implantando gobierno abierto y no utilice comunicación. Que me expliquen cómo lo hacen. Claro, porque estamos hablando de transparencia, participación y colaboración. ¿Cómo narices se puede hacer eso sin comunicación? Transparencia no es volcar datos. Y partimos de la base que a mí, cuando me dicen muchas veces, no, es que tenemos portal de transparencia y ley de transparencia, digo, flaco favor nos hace el que tengamos que dotarnos de una ley para ser transparentes. Deberíamos ser transparentes per se. Entonces, los datos no sirven de nada sin el significado. Volcar todos los datos de nuestra administración es igual. Nadie se va a enterar. Tenemos que utilizar la comunicación para interpretar esos datos y facilitárselos a los ciudadanos. Si no, ¿qué transparencia es esa? Por mucho que pongamos, no sirven de nada. La participación. ¿Cómo podemos hacer que los ciudadanos participen si no ponemos canales de comunicación para que lo hagan? Y ahí es donde tenemos que ver, según la administración, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro público, qué canales son mejores, porque no todos tenemos que estar en todo. A mí cuando me preguntan, mi administración pública quiere estar en no sé cuántas redes sociales. ¡Ey! No es necesario estar en todas las redes sociales. Tienes que ver cuáles son los canales que son más efectivos para llegar a tus ciudadanos. Si tú tienes un colectivo que te diriges que es para jóvenes, no tienes por qué estar en LinkedIn, por ejemplo. Ni tienes que estar a lo mejor ni en Facebook. Estarte a lo mejor en Instagram, incluso si es muy joven, plantéate estar en TikTok, ¿no? Que es la red social donde están los que tengáis hijos, sabéis lo que es TikTok, el antiguo Musical.ly, ¿no? Pues que es donde están todos los jóvenes menores de 13 años, en esa red social. Entonces, tenemos que analizar en qué canales está, pero para poder habilitar la participación necesitamos canales de comunicación. Y la colaboración, para poder incorporar
esas propuestas que nos hacen los ciudadanos a través de esos canales de comunicación con esa escucha activa, necesitamos la comunicación para poder incorporarlo en el diseño de nuestras estrategias públicas y de nuestros proyectos e iniciativas. Por eso, pensar que sin comunicación difícilmente vamos a poder desarrollar nuestro trabajo, lo que respecta al gobierno abierto. Tenemos por delante muchos retos en los próximos años, ¿no? La incorporación del Big Data, de la inteligencia artificial, de los servicios en la nube, del Internet de las cosas. Yo creo que viene por delante una etapa súper emocionante en cuanto a los desafíos que nos va a suponer esta nueva revolución. Pero no tenemos que dejarnos ondubilar por la tecnología, ¿no? La tecnología está muy bien, pero la tecnología es una ayuda. Y en todo este proceso tenemos que entender que comunicar es simplemente contactar con personas. Lo podemos hacer por medios digitales, por redes sociales, pero a lo mejor lo podemos hacer con encuentros, face to face. Tenemos que tener claro que lo importante es comunicar con personas. Y no olvidemos nunca que al final las administraciones públicas somos personas que trabajamos para personas. Gracias.